Empecé a sentir en los últimos años de mi vida que algo me faltaba. Esa conexión que yo tenía con mi identidad, había como un vacío. Entonces, desde ahí viene un poquito este amor mío por la danza. Y he ido aprendiendo a lo largo de los años a sentirme orgullosa y no sentirme mal de repente porque alguien me diga, oye, ¿tú por qué bailas un huayno? Un festejo si tú no eres negra. Y yo digo, no, o sea, yo me siento peruana y me siento feliz de hacerlo, ¿no? Asumar es una película que ha quedado por siempre, ¿no? En la historia del país. Y pasen los años, porque ya pasaron 10 años desde que se hizo la primera película, ahí sigue, ¿no? Ese libro, digamos, lo que retrató un poco más fue una experiencia que yo tuve cuando tuve 17 años, que fue un abuso. En unos momentos del día yo volteo y digo, caramba, le digo a las niñas, ya, un poquito de tranquilidad, silencio, ¿no? Y de ahí volteo donde mí misma y digo, no les puedo pedir eso, ¿no? Entonces ellas han nacido con el show en sus venas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y el día de hoy tenemos a una invitada que de verdad hace bastante tiempo ya había pensado en invitarla y no se había dado todavía la oportunidad. Ella es una artista completa, además de ser bailarina, es actriz y, como conversábamos fuera de cámaras, una gestora cultural de la que tanto hace falta hoy en día. Emilia Drago, bienvenida a La Conversa. Gracias, Julio César, muchas gracias. Feliz de estar aquí en La Conversa, feliz de poder tomarme este tiempo, de haberme invitado tú y poder conversar. Te agradezco mucho además por darme ese título de gestora cultural que si bien no tengo los estudios, digamos, de gestora cultural que me gustaría en algún momento hacerlo, creo que me he vuelto, ¿no? A lo largo de los últimos años un poquito amante. Bueno, siempre he sido amante del Perú, pero ahora estoy apostando muchísimo más por el tema de la danza, ¿no? Del folclore. Entonces eso me hace muy feliz. Claro que sí, ¿no? Y yo creo que en la práctica ya lo vienes haciendo, ya lo vienes construyendo. Si hablamos un poquito, Emilia, de este amor profundo que tienes por nuestro querido y amado Perú, se me viene a la cabeza quizás una de las danzas de las cuales has estado enamorada siempre, que es, por ejemplo, la marinera, ¿no? Hay una canción... Sí. Lima de Veras, de Chabuca Granda, que dice: mi señora marinera, qué bonito es tu pasito, y pica la resbalosa como pica tu ajicito. Muy bien ceñida la falda, deja ver un piececito, dibujando lo que llaman baile de lo mejorcito. Inspirados un poco en esta canción Lima de Veras de Chabuca, ¿qué tan importante para ti es esta identidad cultural? O sea, trabajar la identidad cultural en nosotros. Mira, la marinera, como decías, de hecho creo que esa es una marinera limeña. A mí me gusta un poquito más la norteña, ¿no? Pero en general creo que tenemos la dicha de tener en el Perú distintas marineras en general. A mí me encanta hablar de la marinera en general y cuando me preguntan, ¿no?, ¿cuál bailo? Yo digo que es la norteña, ¿no? Porque también tenemos la puneña, la ayacuchana, la amazónica. Y este amor, digamos, bueno, si regreso, digamos, hacia mi amor por la norteña, ¿y de dónde viene esto? Es de mi niñez, ¿no? Es un poco de mi niñez. O sea, yo tengo como este amor por las danzas peruanas construido un poco desde mi niñez, justamente en el colegio, al colegio que tú también has estado y que somos exalumnos. Que somos evidentemente exalumnos promoción mucho mayor que Emilia. No, somos del mismo cole, sí. Somos del mismo cole y yo no sé si tú recuerdas, pero en este colegio hay, bueno, hasta ahora, dos grandes maestros del folclore que son Elvira y Adrián Uribe. Sí. Y ellos me inculcaron el amor por nuestro país a través de las danzas, ¿no? Yo tengo como el recuerdo desde que tengo 8 años, haber aprendido las danzas, ¿no? Y haber aprendido mucho de la historia, porque nuestras danzas típicas y todas representan siempre algo, ¿no? Entonces creo que desde ahí yo empecé como a sentir esta identidad, ¿no? Empecé a sentir que las danzas me pertenecían, de la variedad de danzas que habían, me encantaba bailarlas y era una cosa como un sentimiento inexplicable, creo yo, ¿no? O sea, cuando bailas una danza peruana, cuando escuchas una música como la que nos acabas de decir de Chabuca, hay como una sensación que sentimos solamente los peruanos que muchas veces no sabemos cómo explicar, ¿no? Es como una cosa, como escuchar un redoble de la marinera y se te pone la piel de gallina, o claro, una quena, o un charango, ¿no? Entonces, desde ahí viene un poquito este amor mío por la danza, ¿no? Que cuando fui creciendo me quedé un poquito con la marinera norteña justamente cuando salgo del colegio
pero empecé a sentir en los últimos años de mi vida que algo me faltaba, ¿no? Que algo me faltaba, esa conexión que yo tenía con mi identidad, había como un vacío. Entonces fue en ese momento que me di cuenta que no solamente era la marinera norteña, sino que eran todas las danzas que yo había aprendido a lo largo de mi niñez y de mi adolescencia, y ahí fue que retomé, ¿no? Todo esto. Y que nos falta a veces cuerpo para poder querer aprender todas, ¿no? Porque hay tantas. Sí, hay muchas, nos falta cuerpo, físico, todo. Y claro, tampoco puedes hacer todas a la vez, ¿no? Pero por lo menos como igual hacer de repente algunas, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Y para la gente que nos está escuchando y mirando, Emilia, ¿qué tan importante podría ser esta construcción de identidades desde la infancia, esa infancia que tú mencionas, y mira si ahora vemos la evolución del tiempo, lo que te ha aportado, cómo te ha formado, cómo te ha hecho sentir que perteneces a un lugar, ¿no? Yo creo que es súper importante, o sea, creo que tengo la dicha de haber tenido como este amor por la danza, y creo que ha sido importantísimo en la construcción de mi identidad, digamos, el folclore, ¿no? Yo creo que cuando yo me pregunto, digamos, o cuando veo, ¿no? el Perú y muchas veces nos encontramos con cosas tan corruptas y tan feas muchas veces que suceden, y nos preguntamos, o sea, ¿qué somos, no? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos hace sentir orgullosos de ser peruanos? ¿Cuáles son las cosas que rescatamos? Además de, por supuesto, la gente, nuestra amabilidad, ¿no? Pues hay cosas importantes, ¿no? Como la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Eso nos hace sentir súper orgullosos, ¿no? Pero creo que la danza, el folclore, es otra de las cosas que nos hace sentir orgullosos, porque hay historia ahí, ¿no? Hay historia, hay identidad, hay ancestros, hay toda además una mezcla también, ¿no? Incluida también lo que fuimos en algún momento de lo andino, de lo amazónico y todo, pero mezclado también con lo religioso, católico que nos llegó, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo, y creo yo que además todas las danzas, por el hecho de ser peruano, también te pertenecen, ¿no? Eso es algo que yo he ido aprendiendo, y he ido aprendiendo a lo largo de los años a sentirme orgullosa y no sentirme mal de repente porque alguien me diga, oye, ¿tú por qué bailas un huayno? O ¿tú por qué bailas una música, un festejo si tú no eres negra? O sea, es como... Muchos estereotipos. Estereotipos, ¿no? Que yo digo, no, o sea, yo me siento peruana y me siento feliz de hacerlo, ¿no? Claro, y de hecho, esta sensibilidad también te ha aportado que puedas descubrir el tema de la actuación también. Sí. Y hay una película donde tú protagonizas, en Asumare, ¿no? que podríamos decir, Emilia, que marca un antes y un después en tu carrera, en tu carrera artística. La pregunta es cómo has manejado entonces entre el estar agradecido por el éxito rotundo, por ese reconocimiento del público, con la idea de también seguir explorando tu propio potencial. Sí, mira, cuando llega, o sea, creo yo que he tenido una oportunidad muy grande en la vida. Tal vez no se da siempre ese tipo de oportunidades. Yo la tuve por X razones, de hacer una película que ha quedado en la memoria y en la historia, ¿no? En el colectivo de mucha gente. O sea, Asumare es una película que ha quedado por siempre, ¿no? En la historia del país. Y pasen los años, porque ya pasaron 10 años desde que se hizo la primera película, ahí sigue, ¿no? Entonces, de hecho, es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad el haber estado ahí. Se siente, de hecho, mucho agradecimiento, pero también, obviamente, me ha dado en la vida muchas cosas, como, por ejemplo, el tratar siempre de estar a la expectativa, ¿no? Cumplir las expectativas de repente de los demás, o el hecho por haber también salido en alguna película tan importante como esta, te dejan de llamar en otras porque de repente ya estás muy... como que te identifican demasiado con eso, o creen que solamente puedes hacer eso y te dejan de llamar. También me ha pasado, ¿no? Entonces es una cosa es como una dualidad interesante lo que me ha pasado a mí, pero en el sentido del agradecimiento, pues yo creo que sí, sin duda es un antes y un después en mi vida. A partir de eso creo que también maduré muchísimo y me fueron sucediendo otras cosas luego, ¿no? Que inclusive fueron mucho más retadoras también a nivel actoral o artístico, ¿no? Y entrando en este mundo del arte, ya mucho más sumergida, a veces hay mucha perfección en este ambiente, ¿no? Se trata de lograr la perfección. ¿Cómo cultivas tú este poder interior
en un ambiente que a veces puede ser tan exigente en esos términos. ¿Qué me dices de la autoestima, por ejemplo, que tan importantes? Pucha, yo creo que la autoestima, o sea, para mí siempre ha sido un súper tema, ¿no? Súper tema. De hecho, yo creería que yo sigo en el camino de la autoestima y creo que es así, ¿no? Porque muchas veces las inseguridades nos atacan. De hecho, sin duda, cuando yo era mucho más chica o cuando empecé en este medio, el cuerpo era una cosa que me daba mucha inseguridad. Fui modelo durante varios años y había todo un estereotipo en el cual yo tenía que encajar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que he ido aprendiendo con los años y con la experiencia de la vida, porque yo creo que no hay otra. O sea, yo muchas veces cuando veo a compañeras que son más pequeñas que yo, 18, 20, y están empezando o ya tienen alguna trayectoria, yo las veo, ¿no? Y veo que hacen un montón de cosas súper bien. Y por otro lado me entra esta cosa de la mamá, de la vieja, ¿no? De la tía, que yo veo y digo, wow, o sea, me acuerdo de mí a los 18 y veo que ha pasado tanto tiempo que realmente es importante el tiempo, porque te hace madurar, ¿no? Te hace sin duda madurar y te hace como ver para atrás y ahora a mis 36 veo las cosas de una forma distinta, que tampoco tú dices, bueno, pero no es tanto, pero ya tengo 20 años o 21 años haciendo arte, ¿no? Entonces sí es bastante, ¿no? ¿Y cómo cultivo, digamos, cómo me preocupo yo por mi autoestima y por mi seguridad? Yo siempre he sido de las personas que va a terapia, creo que es necesario tener una red de apoyo, siempre tratar de estar con los pies también bien puestos en el suelo, y si es que a veces fallas, esa red de apoyo, tu familia te jala un poco y son tus cables a tierra, ¿no? Importante la ayuda psicológica también, porque sí, o sea, hay cosas que es necesario, ¿no? Que es necesario trabajarlas de tus inseguridades, porque normalmente además también vienen de cuando eres niño, ¿no? Claro. De todo. Y además hay un libro, bueno, tienes varios libros, ¿tienes dos libros? Dos libros. Dos sí. libros, pero hay un primer libro sí. que tú te animas a hacer a partir de tus propias experiencias, y que en una entrevista yo escuchaba que tú decías, ¿cómo le puse el título de ¿Cómo aprendí a quererme? Si es que uno va aprendiendo nuevas cosas, Sí. pero en ese momento, ¿qué te lleva a conectar con la audiencia, con ese libro? Bueno, en ese momento, que fue un poquito antes de que nazca mi hija mayor, o sea, ya tiene casi 8 años ese libro, vino en realidad de ese libro, digamos, lo que retrató un poco más fue una experiencia que yo tuve cuando tuve 17 años, que fue un abuso de una persona allegada a mi hogar. Entonces, yo tenía como ese tema, ¿no? Tenía ese tema muy fuerte que había tenido a esa edad. Entonces, cuando fueron pasando los años y yo empiezo como a ver a otras personas que de repente a veces salían a hablar, me impulsó a mí a como contar esto, ¿no? A nivel público, y a partir de entonces surgió la idea también de hacer un libro, ¿no? Entonces, cuando salió esta idea de hacer un libro, me encontré con una piscina con un montón de cosas que tenía que resolver y sacar junto con la editora que me ayudó en ese momento, y lo que me di cuenta, claro, fue que en realidad toda mi vida había y sigo, ¿no? En ese intento de seguir aprendiendo a quererse, ¿no? Porque hasta el día de hoy creo que yo y cualquiera siempre tienes cosas que de pronto tú dices, ay, pero no me gusta esto, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? No te llegas a aceptar muchas veces, ¿no? Entonces, parte de eso, ¿no? Parte como de la identidad también, lo que sentimos todos, de estar como en ese intento siempre de seguir queriéndonos, de seguir queriendo ser mejores, ¿no? Claro, seguir aprendiendo, ¿no? Sí. Y también hiciste un show titulado dirigido a las mamás. Sí. Pero no solo a las mamás, sino en realidad era no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a los esposos, a los hijos. Sí. Mezclando show, mezclando humor, canto también un poco. Sí, fue un show muy divertido. Fue mi unipersonal, que ya lo he venido haciendo un montón de veces. Llámame mamá, se llama. Llámame mamá. ¿Y recuerdas alguna anécdota o algo que te haya conmovido del público? ¿Algo que te haya conmovido del público de ese show? ¿De ese show? A mí, o sea, lo que me gustaba mucho de ese espectáculo era que cuando iban las mamás se conectaban mucho
¿no? Con lo que yo contaba, que es un poquito, digamos, la sensación que uno tiene como mamá cuando nace un bebé, cuando estás embarazada y todo, pero también con el sentimiento de hacer lo que podamos, ¿no? O sea, las mamás hacemos lo que podemos, hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y muchas veces no es suficiente, pero hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, me sorprendía porque sentía mucha conexión y también me gustó mucho que iban muchos hijos con sus mamás. Y yo veía que al final del espectáculo, pucha, se abrazaban y sentían como solo una necesidad de abrazar o llamar a su mamá, porque, claro, te dabas cuenta en este show lo mucho que hacemos, ¿no? Las mamás, y bueno, los papás también, ¿no? O, lógicamente, pero era un show de mamá. No se escapan algunos. Sí. También algunos. Sí, eso fue un show muy especial que me conectó mucho también conmigo misma. Creo que fue un show importante que en su momento también me rescató de una... Yo había dado a luz a mi segunda hija en la pandemia y estaba en una depresión porque había venido de un momento muy duro, de embarazo, un embarazo muy duro. Encima me vino la pandemia encima, nació en pandemia. O sea, venía como de un montón de cosas que me arrastraron como un poquito hacia abajo y ese show me empoderó, ¿no? Y fue una forma también de sacar eso que estaba dentro, y me ¿no? imagino que es también una especie de terapia maravillosa que uno mismo se regala, hasta incluso para entender lo que hicieron por nosotros, ¿no? Porque este vínculo que podemos tener con nuestros padres o con nuestras madres. No, sí, o sea, cuando lo empezamos a crear con mi directora en ese momento, era súper fuerte porque... Claro, no solamente era yo con todas las cosas que yo quería contar sobre la maternidad, sino también eso que tú dices, ¿no? O sea, mientras íbamos creando el show, era como, wow, todo esto ha hecho mi mamá, mi papá, o sea, todas las cosas que tú no tomas conciencia, ¿no? Muchas veces la tomas conciencia cuando recién eres papá, ¿no? Y mientras yo iba haciendo el show, también iba armando como ese rompecabezas y lo que hizo fue pues que de pronto ya al final de eso estuve súper más agradecida con mi mamá de lo que ya estaba, ¿o? ¿Y cómo es Emilia mamá? Mencionas tú que a veces en el hogar puede haber mucho ruido, mucha música, mucho baile. Sí. ¿Cómo sería? Y has formado un hogar con el reconocido actor Diego Lombardi, ¿no? Un saludo también para Diego. ¿Cómo sería una escena de mi casa? En tu casa, ¿no? ¿Cómo sería una escena y qué estaría sonando? Si es que tú te visualizas en una... ¿Qué estaría sonando? ¿Qué estaría sonando y cómo sería esta escena? Mira, mi casa es una casa que no bullera, por así decirlo, ¿no? O sea, mi casa está todo el tiempo con ruido. Mi casa está todo el tiempo con ruido. En mi casa siempre hay baile, siempre hay gritos, siempre hay canto, ¿no? Muchas veces como que, claro, en algunos momentos del día yo volteo y digo, caramba, le digo a las niñas, ya, un poquito de tranquilidad, silencio, ¿no? Y de ahí volteo donde mí misma y digo, ¿cómo les voy a pedir eso? Si yo todo el día estoy haciendo cosas, me ven en el teatro, me ven haciendo esto, me ven cantando, me ven me ven bailando, o sea, van conmigo a mi ensayo, entonces no les puedo pedir eso, ¿no? Entonces ellas han nacido con el show en sus venas. En sus venas, y alguna de las dos, o quizá ambas, has podido ver, uno se da cuenta como papá, ¿no? Sí, yo creo que las dos tienen algo. Ajá. De hecho, cuando me preguntas sobre el sonido de mi casa, lo primero que se me viene a la mente es a mi hija Luna, que es la mayor, cantando, ¿no? O sea, tú llegas a mi casa y además del espectáculo que ellas hacen y no sé qué, y están todo el día jugando, Luna todo el tiempo canta, para todo, ¿no? Esté molesta, canta, está feliz, canta, todo canta. Entonces, qué estupendo eso. Me da risa cuando alguien va a mi casa y de pronto estamos en alguna radio o algo, escuchas como el fondo musical, que es Lunita cantando, o es Lunita cantando, o es canto las dos, ¿no? Yo digo, así me tocó. Es increíble cómo, por ejemplo, a partir de lo que me cuentas, cómo podemos reafirmar que son a veces o en ciertas ocasiones son como un espejo. Los hijos total. son como un espejo que nos enseñan cosas de nosotros. Hasta, por ejemplo, ahí te enseña cómo tú también canalizas el arte. Sí. Que canalizas tus temas o tus experiencias a través del arte. Sí, totalmente. O sea, eso y también el día a día, ¿no? O sea, yo veo en mis hijas muchas cosas que me pasaban a mí también cuando era pequeña, ¿no? Entonces, muchas veces son maestros, ¿no? Y también
curamos, ¿no? Retomando así este tema de la autoestima y no sé qué, yo te juro que todos los días me encuentro con cosas que tengo que seguir trabajando, ¿no? De mí misma, ¿no? De cuando era niña, no sé qué, o de la misma paciencia también, ¿no? O sea, como de muchas cosas. Y hay días en que, no sé si a ti te pasa, estoy segura que sí, pero hay días en que uno termina el día y dices, estoy haciendo todo mal, ¿no? En que dices, soy una pésima mamá, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé qué estoy haciendo con las niñas. Y otro día en que terminas y dices, bien, hoy día lo logré, ¿no? Hoy día logré que mis hijas estuvieran felices. Dices así. Sí, y a veces nos enseñan a que los rollos son de los adultos, más que, ¿no? Son nuestros propios rollos, más que lo de los niños, ¿no? Si tú, Emilia, siendo también muy cercana con ese tema de las comunicaciones, he visto el canal que tienes y estos viajes lindos a lo largo del Perú, viendo el tema de las danzas, te he visto entrevistas muy bonito, ¿eh? Uh-huh. De verdad, esta capacidad de apertura y de escucha, ¿no? En este mundo de las comunicaciones, si tú tuvieras la oportunidad de crear una propia serie Uh-huh. tuya en una plataforma internacional, ¿qué cuentas? ¿Qué te gustaría contar? En este momento de mi vida, una serie, digamos, probablemente mostraría algo del Perú, ¿no? Mostraría alguna historia que tenga que ver con alguna tradición, con alguna festividad, ¿no? Creo que eso está siendo últimamente, en los últimos años, un poco mi tema, lo relacionado a la peruanidad. Entonces sí, me imagino haciendo algo así, ¿no? Todavía no me imagino haciendo otra cosa como, no sé, una película, o como de otro tema, ¿no? Se me viene inmediatamente como algo que tenga que ver con la peruanidad, ¿no? Claro, y que definitivamente, sin lugar a dudas, sería algo exportable. Hablando de exportación, Sí. ¿cómo Sí. es lo internacional? ¿Has tenido una experiencia en Colombia? Mira, experiencia de actuar todavía no he tenido. Es algo que está como todavía en mi lista de pendientes, ¿no? He salido, sí, a festivales y cosas como de invitada, mas no a hacer una producción como tal, ¿no? Como un personaje, una serie, una película. Está como dentro de mis pendientes. Y es verdad, o sea, lo cierto es que muchas veces uno tiene que buscársela también, ¿no? Tocar puertas, ir, quedarse, irte a Colombia o irte a México, que son, digamos, los lugares más accesibles por el acento, ¿no? Y digamos que sí, tengo muchas ganas de hacerlo, quisiera que me sucediera prontamente, pero también es verdad que estoy muy contenta también en el Perú y con las cosas que me pasan acá. Y de alguna forma yo he elegido esta vida y he elegido ser mamá también. Y eso es duro en ese sentido que tú dices, ¿no? Porque ¿cómo hago, no? O sea, yo no me puedo ir a ver qué pasa, a irme un año a ver qué pasa con dos niñas que están chiquitas, que dependen de mí, de su papá. Entonces, creo que por algo no se está dando en ese momento, pero siento que se va a dar en algún momento pronto. Claro, ¿no? y si aún no se ha dado de repente esta experiencia, pero ya se están viniendo cosas interesantes, muy enriquecedoras, ya pronto, en el mes de agosto. Sí. Hay un show que tú estás preparando. Compártanos un poco cómo nace, cuál es la motivación, qué vamos a encontrar ahí. Ay, a mí, mira, este es un proyecto que a mí en verdad me emociona mucho cada vez que lo cuento porque me llena de orgullo. En sí, digamos, el show que voy a presentar en agosto se llama Vívelo conmigo, danza, música y peronidad. Es un espectáculo de danza, música y peronidad, pero, digamos, ahora te voy a contar específicamente sobre este show. Eso es un proyecto, ¿no? El proyecto Vívelo conmigo nació el año pasado, justamente cuando eso que te contaba, ¿no? Este sentimiento que yo tenía de querer como hacer más cosas por el Perú, como de retomar, digamos, esa pequeña identidad que yo tenía con las danzas peruanas, que me hacían feliz, que me hacían sentirme parte, y lo había como abandonado un poco. Entonces, decido como empezar. Inicialmente fue un proyecto de ir a varias festividades, ¿no? Varias. Pero empecé por la festividad más grande del Perú, que fue la Candelaria. Fui un poco ambiciosa en ese momento, y empecé por ahí.
Entonces, cuando empecé por la festividad de la Virgen de la Candelaria, me di cuenta que era algo muy grande, ¿no? Que esa festividad era súper grande. Entonces, no me alcanzó para poder retratar en todo lo que consistía esa festividad. Y no solamente eso, sino que después no me alcanzó el tiempo porque justamente empecé a grabar una novela y entonces no me dio el tiempo de ir a más festividades, salvo a la fiesta de San Juan que fui el año pasado a Iquitos. Entonces, Vívelo Conmigo es un proyecto que busca ir a las festividades del Perú, pero se convirtió hasta ahora, después seguramente retomaré esa idea, en un poquito más sobre la Candelaria, ¿no? Eso por un lado, y después también, gracias a eso, gracias a lo que yo me di cuenta cuando fui, el amor que sentí, la gente que conocí, todo lo que además escuchaba en las redes y toda la gente que me seguía, me di cuenta que habían muchas personas como yo que requerían, que necesitaban de esos espacios culturales, de este espacio de conexión con tu tierra, con tu folclore. Entonces surgió la idea de que también Vívelo Conmigo sea un proyecto de espectáculos. Entonces el año pasado hicimos el primer espectáculo, digamos, para acercar, ¿no?, la danza a la persona. No solamente que la veas en un video de YouTube o en el video de mis redes sociales, sino que lo puedes ver en vivo, ¿no? Entonces hicimos este espectáculo, que fue el año pasado el primer espectáculo, y nos fue súper bien. Es básicamente, yo contaba un poco la historia de mi vida y bailabas como 8 o 9 danzas con varios grupos invitados. Y eso reforzó, digamos, esta idea mía de querer seguir llevando cultura. Y fue ahí donde un poco me empecé, sin darme cuenta, a convertirme en gestora cultural. Entonces este año se retomó mucho más cuando fui por segunda vez a la Candelaria y cuando surge esta idea de nuevamente hacer este espectáculo, pero ya con más días, ¿no? Donde se pueda llevar además de una forma mucho más profesional, más grande, ¿no? Entonces ahora no solamente es lo del año pasado, sino que tiene una historia. Es un espectáculo de danza, música y peronidad, pero tiene también su lado teatral, ¿no? Es mi historia de vida, digamos, si es que yo hablo como en tercera persona, ¿no? Es la historia de Emilia, la historia mía, como yo, digamos, llega un momento de mi vida en que estoy como perdida, como he perdido mi identidad, no sé dónde la he dejado, ¿no? Este pequeño altar de mi corazón que siempre estuvo lleno de elementos de mi peruanidad se me ha perdido y necesito reencontrarme con ellos. Entonces, en esta búsqueda aparece un personaje que se llama el Cusillo, que es un personaje andino del altiplano, y este Cusillo me ayuda en este espectáculo a encontrarme, a reencontrarme, y digamos, eso es una excusa para bailar las distintas danzas que bailo, ¿no? Que es parte del espectáculo también, ¿no? Que bailo como 8 o 9 danzas, y de eso se trata este espectáculo. ¿Dónde va a ser el espectáculo? En el Teatro Nos. Ajá. Va a ser en el Teatro Nos, que es un teatro muy lindo, muy grande, y va a ser el 1, 2 y 3 de agosto. En realidad es por fiestas patrias, ¿no? Sino que cae en la Semana Patria, que es el 28 de julio, pero ese es el fin de semana. Pero es un motivo súper lindo, digamos, para que puedan disfrutar, para que puedan celebrar nuestras fiestas patrias, para que puedan reencontrarse además con un espectáculo de calidad, que puedas vivir la peronidad, que puedas vivir las danzas, que te puedas reencontrar y conectar también con mi historia, que creo que es la historia de muchos, ¿no? Que nos perdemos un poco en esta peronidad y que de pronto es como, esto es, ¿no? Esto era lo que necesitaba, ¿no? Y no sabemos todo lo rico que podemos tener alrededor. Sí, tal cual. Muchas veces no somos conscientes, lo dejamos un poco de lado, a veces por vergüenza, ¿no? Y bueno, de repente no todos tienen que bailar, pero sí creo que es importante que nos demos cuenta, creo que es lo que yo vengo haciendo, como de lo importante que es que tengamos hasta hoy, ¿no? Tradiciones y danzas que son parte de nuestra historia, ¿no? Por supuesto, y nos compartes un poquito cuál es ese nivel de profundidad que tienes con la Virgen de la Candelaria. Pucha, la Virgen de la Candelaria es otro tema. Que la gente de repente... Es otro que la lote. gente no lo sepa, de repente algo que no hayas contado, claro, de esta conexión que tengas. Mira, lo de la Virgen de la Candelaria es muy particular porque cuando yo viajo el año pasado por primera vez, ¿no? Claro, yo he estado en un colegio católico, hemos estado en un colegio católico, pero tampoco es que tú digas, que devota. No, o sea, sí creo en Dios, pero como que ahí no, normal. Y no es que yo
tenga como un vínculo tan fuerte con la Virgen. Sin embargo, cuando llegué a la festividad y me encontré por primera vez a la Virgen, o sea, lo que sentí fue como indescriptible, o sea, fue como un misterio para mí, fue un misterio. Y es un misterio que muchos te lo pueden decir, que te pueden decir exactamente lo mismo, ¿no? Porque o es una cosa colectiva, pero es como una sensación de, pucha, la ves y dices, esto es, ¿no? Estoy en el lugar correcto, la Virgen me está protegiendo, y entonces todo eso, digamos, es parte de la motivación, parte importante, ¿no? En la festividad de la Virgen de la Candelaria para bailar, ¿no? O sea, tú vas a esa festividad a bailarle a la Virgen, ¿no? Y agradecerle a la Virgen y hacerle promesas a la Virgen, y todo gira alrededor de la Virgen, ¿no? Sí, y para muestra un botón, estuve viendo estos, ya son como especies de documentales que has estado haciendo Sí. en Vívelo Conmigo, y cómo vas contando con estas energías que te caracterizan, con esta alegría que te caracteriza, y esta pasión que tienes por lo que haces y por lo que amas, tan solamente disfrutar de los ensayos. Sí. Tan solamente disfrutar de los ensayos donde va a ser todo, y el momento después, los minutos que tienen, que son cruciales, donde van a pasar por la Virgen para ofrecerle Sí. lo que han ensayado en diferentes niveles de dificultad de los bailes que has ido experimentando, ¿no? Sí, es que es impresionante, es impactante, es maravilloso, digamos, poder estar ahí. Y claro, cuando estás ahí te das cuenta que no solamente eres la única que siente eso, sino que hay muchas personas alrededor de esta festividad que también sienten lo mismo, y cada una con su propia historia, historias fuertes, ¿no? Historias incluso de milagros, ¿no? También de milagros que les hace la Virgen, de cosas que les cumple la Virgen, que las personas se lo piden. Entonces, es súper interesante, ¿no? Es súper interesante. Igual es súper interesante también las distintas festividades que tenemos en general en el Perú, que muchas de ellas, o casi todas, por así decirlo, tienen que ver, que es un sincretismo, ¿no? Entre lo andino, o entre lo tradicional, lo ancestral, ¿no? Y lo católico, ¿no? Hay como un sincretismo muy interesante, ¿no? Hay una cosmovisión andina de la cual tenemos que aprender tanto, ¿no? Sí, hay que aprender muchísimo, y muchas veces falta el tiempo, ¿no? Para seguir aprendiendo de esa cosmovisión andina, y también de la cosmovisión amazónica, ¿no? Que tú dices, también es un espacio de nuestro Perú que muchas veces está como en el vacío, ¿no? Como que buscas muchas cosas, a veces no encuentras respuestas, pero está ahí, ¿no? Y son tan importantes, ¿no? La Amazonía como la sierra. Entonces, cuando de pronto te empiezas a dedicar un poquito, digamos, como yo en los últimos tiempos, en bailar y buscar cosas, te empieza a faltar el tiempo, ¿no? Quisieras hacer todo, quisieras ir a todas las cosas, y a veces no puedes, ¿no? Entonces, yo por eso fue que me quise enfocar, digamos, un poquito más en esta festividad de la Candelaria, y en todo caso cerrar, digamos, esta etapa de la Candelaria, ¿no? Y con este documental que justamente te contaba, ¿no? Claro que sí. Y a los jóvenes que nos están escuchando ahora, y nos están mirando también, Emilia, ¿qué recomendación les darías, por ejemplo, a personas que quieran dedicarse a la gestión cultural, que quieran ser difusores de cultura? ¿Por dónde tienen que empezar? ¿Cuál es un poquito, qué regalo les darías? ¿Qué recomendación? Mira, creo yo que el estudio siempre es lo más importante, ¿no? Si bien yo no estudié gestión cultural como tal, yo sí he tenido la suerte de estudiar, ¿no? Estudié comunicaciones. Entonces sí creo que los estudios nos dan herramientas, ¿no? Nos dan poder para poder hacer muchísimas cosas, ¿no? Para poder ordenarnos, para poder planificar, investigar. Creo que eso es importante, el estudio por un lado, y también lo otro es ser proactivo, ¿no? Proactivo, o sea, busca. La capacidad de iniciativa, ¿no? Exacto, ten capacidad de iniciativa, anda, busca, pregunta, rodéate de maestros que te enseñen, ¿no? ¿Quieres dedicar a la cultura? ¿Qué es la cultura? Anda a todos los espectáculos que hay, ¿no? Anda a las obras de teatro, consume cultura, no solamente teatro, ¿no? Sino todo. Entonces, creo que es importante moverse, ¿no? Y también de pronto enfocarse, creo yo también, en algo. Todo no se puede hacer.
¿no? Todo a la vez no se puede hacer. Entonces, de repente, enfocarte como en algo mucho más específico, ¿no? Y ver, digamos, cuáles son las necesidades también que tienen las personas, ¿no? De claro, pronto. al final de repente las personas no se dan cuenta el impacto que pueden tener positivo en los demás. Sí. Si es que lo hacen, ¿no? Y también asistiendo a espectáculos como el que se viene pronto contigo. Sí. De verdad que te deseo los mejores de los éxitos en este espectáculo. Gracias. Voy a estar ahí. De todas maneras, Por no favor. lo digo por la entrevista, sino porque me parece tan importante aprender más de lo nuestro. No hay como querer los orígenes de uno. Saber y conectar un poquito desde ese lado también sensorial, ¿no? Parte importante también de este espectáculo es que en algunos momentos, digamos, yo también muchas veces no sé explicar en palabras, ¿no? Y explicamos con música, explicamos con danza. Y eso es lo chévere, ¿no? Tener de repente este espacio también simplemente para sentir, para ir y disfrutar, para ir y mira, hace cuánto tiempo de repente no vas a ver un espectáculo en vivo de danzas peruanas, ¿no? Bonito, también simplemente sentir. Ahí está el lenguaje, más, ¿no? el lenguaje universal de la música y del arte, ¿no? Ajá. Y si hablamos del universo y del arte, Emilia, hay una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. Hay dos preguntas que finales ¿Tan rápido se ha pasado la hora? en la entrevista. Si tú tuvieras, sí, se pasa cuando el contenido, cuando conversamos de cosas que nos gustan tanto, ¿no? Sí. Y se quedan en el tintero seguramente muchos más. Sí. Mucho más temas. Siempre, siempre. Si tuvieras un poder extraordinario, ¿qué poder eliges y por qué razón? A ver, mira, lo primero que se me viene a la cabeza siempre, no siempre, desde los últimos 7 años de mi vida que soy mamá, es que mis hijas estén bien, ¿no? O sea, es como todo lo que hago es para que mis hijas tengan bienestar, tengan tranquilidad. O sea, yo sé que yo no puedo evitar que les pasen cosas, ¿no? Es así, mis papás tampoco lo pudieron evitar, pero cuando pienso así, cuando me haces esa pregunta, o sea, lo que pienso es, ¿sabes qué? Quisiera poder tener el poder de curar con mis manos, por ejemplo, ¿no? Ese poder, ¿no? Ese poder así mágico, ¿no? Claro. Para cuando se sientan mal, por ejemplo. No para evitar que les pase, no sino... para evitar, pero para ayudarlas a que de repente los dolores sean, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Ahora mi hija está con un fiebrón, ¿no? Y yo quisiera hacer así, tranquila, hija. Ese es mi poder. Y hacer así y curarla. No se puede. No se puede, pues. Ese sería mi poder. Poder tener esa magia, ¿no? Poder sanar, sobre todo poder sanar algunas cosas, ¿no? Las sanables. Sobre todo a la gente que ama, ¿no? A la gente que amo. Sí. Claro que sí. Pero de alguna forma, yo creo que igual ese poder, si lo traemos un poco a la realidad, es algo en lo cual haces igual y tratas de hacer en lo posible. Te trato. Tratamos de hacer en lo posible sí. con la gente que queremos, ¿no? Sí. Y la pregunta más difícil, pero es también una pregunta bonita. Si Emilia pierde la memoria, si tú pierdes la memoria, y tienes que elegir a una persona que pueda describir quién eres, ¿a quién eliges? Solo una. Solo una, ¿no? Sí, claro, sí, porque claro, uno puede pensar en muchas personas, pero ahí está lo simpático y lo loco de la pregunta, ¿no? Es elegir a una persona que en el caso tú pierdas la memoria, claro, te ayude a saber quién eres. Te diría que mi hermana Micaela, sí. O mi hermana Micaela o mi hermano Roberto. Bueno, y ahí no se vayan a pelear, ya mi hermana Micaela, ya para que mis hermanos no se peleen. Porque tengo tareas. Sí, mi hermana Micaela, yo creo que sí. Por varias cosas, ¿no? Obviamente porque es mi hermana. Pero Dios mío, Mica tiene una capacidad brillante de acordarse las cosas. O sea, yo no saqué eso. Ella se llevó esa parte. Ella se llevó la parte del orden, de esas capacidades y de acordarse todo de los detalles. Me hace acordar mucho. De hecho, también una buena candidata era mi hija mayor, que se acuerda hasta del olor que entró a la casa de cuando tenía 1 año, de la tía. Impresionante. Pero sí, creería que mi hermana. Muy bien. Igual, lo bonito de la pregunta es que más allá de elegir a una persona, que lo acabas de hacer, has tomado esa decisión, te das cuenta cómo hay más personas en las cuales te puedes sostener y que puedes sentir que hay un amor inmenso. Así que eso es lindo igual. Sí. Te agradezco, Emilia, te agradezco por esta pequeña conversa.
éxitos en el próximo, en todo lo que se venga, en todos los proyectos que se vengan. Y espero tenerte otra vez más una y más veces. Una y mil. Una y mil veces más para hablar sobre temas peruanos. Genial, ¿no? Muchas gracias, de verdad, gracias por tus preguntas, que ha sido una conversación muy interesante, me han hecho reflexionar mucho, poder explayarme también. A mí me das cuerda y yo sigo y sigo y sigo. Nada, gracias, invitarlos nuevamente a ti, a todo tu público que vayan a ver Vívelo Conmigo, Danza, Música y Peruanidad. Es 1, 2 y 3 de agosto en el Teatro Nos, las entradas están en Joinas, los espero con mucho amor, es un espectáculo que de verdad lo estamos haciendo con mucho cariño y les va a encantar. Lo mejor de los éxitos, Emilia. Gracias. Bien. Gracias. Por favor, compártenos tus redes, Emilia, para que todos estén al tanto de este nuevo proyecto que se viene y de los que se vengan. Claro que sí, bueno, me pueden seguir en las redes como @Emilia_Drago, que estoy en Instagram, estoy en TikTok, aunque el TikTok es más para millennials, ¿no? Me cuesta, pero también estoy en el TikTok y en el Facebook, ahí me pueden seguir y van a justamente lo que decías, ¿no? Van a saber todos los proyectos en los que estoy. Excelente, excelente, Emilia. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Gracias. Con Emilia Drago, una conversa honesta, sensible, que no se pueden perder. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube para que se enteren de las próximas novedades.